conocer de la Biblia. Entonces, en su material que se le dio, hermano, ahí estaba el app para descargar el mensaje número 2, ¿verdad? Y yo creo que pues cada uno de nosotros tomamos el tiempo de poder escuchar esta prédica que es de aproximadamente 45 minutos a 50 minutos. Y también recomienda el material que nuestro pastor nos ha dado para aprender, es tener una libreta de apuntes para tomar notas del mensaje. Y también está un versículo bíblico ahí que es según el Timoteo 2:15, que es el versículo de memorizar. ¿Cuál fue el versículo del tema número 1? Según Timoteo 3:16. ¿Es cierto, hermano? ¿Sí? ¿Y cómo decía? Hermano Joel, ¿es cierto? No sé, hermano. Pero sí está en su material, ¿verdad? Número 1. Sí, ¿cuál versículo? Según Timoteo 3:16. No es el que yo le di, es el 2, hermano, el que le di la semana pasada. O número 1. Es que tengo prestado, ¿no? Yo no traigo mi. No. Lo tengo en la biblioteca. Ok, entonces decía el versículo 3:16, toda la escritura es Inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Amén. Versículo 2, vamos a repasarlo todos juntos para empecemos en el tema. Dice, ¿cómo dice? Procurar como obrero que no es la palabra de verdad. Así que, hermanos, el que no ha puesto esta semana, se le dio el material, si no lo ha tratado, debemos memorizar esta semana, ¿verdad? Porque como dijo nuestro pastor, la otra semana, los próximos viernes, si Dios nos esta vida lo permite, Él va a preguntar a cada uno de nosotros por memorizar este versículo. Entonces vamos a comenzar y voy a comenzar dando lectura a lo que dice. Es muy obvio, dice. Yo creo para cada cristiano que la Biblia es la revelación de Dios. ¿Qué es la Biblia? La revelación de Dios. ¿Para quién? Para cada cristiano. Es la única dirección que tenemos para la vida. Oiga, es nuestro manual, es la única dirección para nuestra vida. Es el único estándar que tenemos para el comportamiento, es la única autoridad. La escritura es la única autoridad para el cristiano. Hay otras cosas que usted puede aprender en la vida que lo ayudan a través de la vida, pero no tienen la autoridad. Eso da a entender que solo la palabra de Dios tiene la autoridad, que la palabra de Dios tiene cuando la Biblia habla. Esa es la voz de Dios. Nuestro hermano pastor en la clase 1, él nos enseñó eso, que la palabra de Dios la escritura es la voz de Dios hablando a su pueblo, ¿verdad? Así que, y es la autoridad, y es autoritaria y se convierte entonces para nosotros en el estándar de vida. Hay algunos cristianos que leen todo tipo de libros en vez de la Biblia. Y decimos que ellos estudian acerca de la Biblia, pero ellos no estudian la Biblia. Esto dice que hay muchos hermanos, tal vez no esta congregación, que prefieren leer un libro y no leer la escritura. Pero esta es la razón de agarrar estos estudios para conocer de la Biblia, para poner
prioridad, ser número uno en toda la literatura, es la escritura, ¿verdad? A través de ella, dice, lo primordial es estudiar la palabra de Dios. Dios habla a través de ella. Ahora bien, hay otros buenos libros que hablan a través de otros hombres, con énfasis en la escritura y la aplicación, interpretación, pero no hay sustitución o sustituto para la Biblia. Así que la vida del cristiano debe de haber una alimentación diaria de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Es un alimento para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos. La palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro guía. Así que de Dios esto es crítico. El cómo aprender y aplicar la escritura a la vida es algo que todo cristiano debería de saber. Esta lección cubre 5 formas, ¿no? Ahí vamos a entrar en aprender y estudiar estas 5 formas. 5 formas de hacer la Biblia para usted y para mí. Escuchando, leyendo, estudiando, ¿qué más? Memorizando, ¿qué más? Meditando, ¿qué más? Compare esos 5 métodos de aprendizaje de la escritura con, ¿cómo dice? Con sus dedos. Ese es un trabajo. Usted puede agarrar su escritura, dice, con 2 dedos no hay fuerza, pero tómelo con los 5, es más sólido. Entonces, dice, compare esos 5 métodos de aprendizaje de la escritura con sus dedos de la mano. Si usted agarra la Biblia con solo 2 dedos, usted puede hacer ejercicio y comprobar por usted solo, a ver si lo que dice este folleto es verdad. Pero, medida que utilice más de 2, su comprensión de la Biblia se volverá más fuerte. Si una persona escucha, lee y estudia y memoriza y luego medita sobre la Biblia, la comprensión de sus verdades se volverán firmes. Ella será parte de su vida, así como se necesita el dedo pulgar en combinación con cualquier dedo para completar su agarre. Así, la meditación combinado con el escuchar, leer, estudiar, memorizar es esencial para una comprensión plena de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a empezar. Y dice su primera, vamos a empezar primero, escuche la Biblia, lea la Biblia, estudie la Biblia, memorice la Biblia y medite en la Biblia. Vamos a arrancar por Romanos 10, 17. Ahí usted lo tiene, pero que lo quiera repasar en su escritura, corroborando que en verdad esté bien escrito, dice Romanos 10, 17 empieza, dice, así que la fe viene por el oír. Así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, escuchar la Biblia, por la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra? Es el oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros oír la palabra de Dios? Escuchar la palabra de Dios. Hermana Marina. ¿Escuchar la palabra de Dios? Sí, ¿cómo? Va a escuchar usted la palabra de Dios. A leer la palabra y meditarla. Ok, hermana. Por medio de las predicaciones. Ok. Está bien, hermano. Ok. ¿Verdad? Congregándonos.
¿verdad? En las células, viniendo a los cultos, ¿verdad? Así vamos de la manera que vamos a escuchar la palabra de Dios. Están los domingos, escuela dominical, con mis hermanos, aprendiendo Levíticos, ¿verdad? Es la manera que usted va a escuchar la palabra de Dios, es el oír. Usted puede también leer en voz alta y está escuchando también la palabra de Dios. Así que escuche la Biblia. Así que la fe viene por el oír. Usted va a tener fe, usted va a creer lo que Dios le dice en su corazón cuando usted la oye. Por eso dice así que la fe viene de oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que la Biblia es la revelación de Dios. Que Dios ha escrito su palabra en quién? A nosotros. Esta palabra que Dios ha escrito la ha escrito para usted y para mí. Pero ¿cómo usted va a creer esto? Escuchando, ¿verdad? La palabra de Dios. Porque al escuchar la palabra de Dios dice el versículo que va a producir fe. ¿Ok? Entonces, en Romanos 10:17. Ahora dice el número 2 que es lea la Biblia. Y vamos a ir a Apocalipsis, ahí lo tiene. Si usted quiere leerlo, hermana Ruth. Apocalipsis 1:3. Dice la palabra del Señor: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. El cumplimiento está cerca. Dice, lea su Biblia. Bienaventurado el que lee. ¿Qué es lo que quiere decir bienaventurado? Dichoso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Y qué más dice? Y guarda las cosas en ella que están escritas, porque el tiempo está cerca. Pero miren qué gran privilegio. Dichoso el que lee, bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de la profecía y guarda las cosas que están escritas en ella. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Esa es una bendición y es un mandato que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros de leer su palabra. Amén. Y ese es el alimento. Ese es nuestro diario de vivir. Cada uno de nosotros somos responsables. Nadie te va a ti obligado, por supuesto. Pero hoy Dios dice que este es un mandato de Él y que tenemos que leer su palabra. ¿Para qué, hermanos? Para crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para apartarnos del pecado. Si tú te vas a dar cuenta, cuando tú entras a leer tu Biblia, la Biblia te está hablando a ti. La Biblia te está haciendo ver cómo está tu condición espiritual. ¿O nunca te has sentido así, hermano? ¿Sí? Cuando nosotros vamos a la Escritura, tal vez yo voy con un problema, con una necesidad o una mala actitud que yo tuve y yo empiezo a leer la Biblia. ¿Okay? La Escritura me habla, me exhorta, me aconseja, me consuela a cada uno de nosotros. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía. Escuchamos, empezamos diciendo que la Biblia hay que escucharla. Escuchen la Biblia. Y aquí dice, bienaventurado el que lee
y los que oyen la palabra de Dios. O sea que también aquí vas a escuchar la palabra de Dios y aquí ahorita estás leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Es por eso que aquí decía que hay muchos cristianos que ellos prefieren leer otros libros, pero dejan a un lado la palabra de Dios. Pero hoy la palabra de Dios tiene que ser prioridad en ti y en mí. Entonces, eso está en Apocalipsis 1:13. Después que sigue, hermano, estudie la Biblia. Y en el mensaje, ¿qué se acuerda usted del mensaje basado? Estudie la Biblia. Porque todo esto, 5 puntos, John MacArthur habló, cada uno bien claro y específico, como a usted le gusta escuchar una prédica. Es por eso que dice que tiene que tener usted apuntes. Ahora yo le pregunto, ¿qué aprendió ahí, en ese mensaje? A los que lo escucharon. Y si no, a otra semana, hay que poder lo que pasar, ¿verdad? Para que aprendamos. Ese es el objetivo. El objetivo es aprender a crecer espiritualmente, estudiar la Biblia. Y eso usted va a ver en Hechos 17:11, 2 grupos de personas, como ellos, Hechos 17:11, hermana Lina, lea por favor. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas Eran así. ¿Se fijan? Así cada uno de nosotros, esto, hermano, es lo que estamos viendo. En las prédicas, en los otros estudios que se han dado, se ha escuchado, ¿verdad? Estos son 2 grupos ¿en cuál de esos grupos estamos? El pastor dice que nadie dice durante décadas, nadie ha venido a decir, pastor, este punto, ¿verdad? Hay que apuntar, hermano, y ir a nuestras casas a verificar, ¿verdad? A ver si lo que usted aprendió, lo que usted escuchó, está correcto en la escritura, ¿verdad? Como ahorita, ¿verdad? Entonces, es por eso tenemos que estudiar. Y en el video, en el audio, él nos da cómo estudiar la escritura, ¿verdad? Y él dice que tú puedes comenzar por la carta de Juan. Y él se puso de ejemplo y él dijo que él la leyó por ¿cuántos días? Un mes, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para poder memorizar, para poder aguardar información. Y si no va a ser fácil, digo, ¿verdad? Entonces, por eso es estudiar la Biblia. Pero también digo sobre estudiar la Biblia, digo de que tú tienes que agarrar un versículo, sea de la oración, y tú te vas a enfocar de ese versículo. Tú vas a buscar toda la información de ese versículo. Es la manera, dijo él, de estudiar la escritura. La manera que él dio va de leer todos los libros era para obtener todo, ¿verdad? Leer todos los libros. Eso fue algo que él dio, pues sí, para que todos los oyentes que escuchamos esto, agarremos ese patrón, también aprendamos. Así que, hermano, escuche el 1 y el 2. ¿Okay? Son 13 clases. Ahí en ese app le van a aparecer el 1, el 2. Entonces nuestro pastor va a estar dando
Cada clase usted va a ir bajando o sea, si usted quiere adelantarse escuchando